Desde que Simónides de Ceos, hacia el año 500 a.C., dijo que la poesía es pintura que habla, y la pintura, poesía muda, el arte se entiende como lenguaje, y la palabra y la imagen como medios de expresión que cohabitan junto a otros en la mente del creador. Entre la idea, siempre palabra escrita o pensada, y el medio que la formaliza. Entre la palabra escrita y la palabra pintada, la distinción la pone cada lector, cada contemplador, que reinterpreta cada percepción que de la realidad pueda percibir. En este proyecto, la palabra pensada toma sentido en los textos de José Saramago, y como su pintor de manual de pintura y caligrafía, nos sentamos ante el caballete, a leer, y como él, vemos las palabras como si fuesen colores, y comprobamos que las diferencias no son muchas entre palabras que a veces son colores, y los colores, que no consiguen resistir el deseo de querer ser palabras. 4 pensamientos, 4 proyectos personales que encuentran eco y resonancia en la voz de José Saramago, quien se decide a escribir porque escribir es una elección, como pintar. Se escogen las palabras, frases, partes de diálogos, como se escogen colores, o se determina la extensión y la dirección de las líneas. Cada uno construye sus imágenes siguiendo aquellas palabras y pensamientos de José Saramago más acordes con su visión, con lo que la obra plástica se enriquece y adquiere nuevos perfiles. 4 discursos plásticos, construidos con el apoyo de sus textos y que cada uno aborda desde su perspectiva y filtra a través de su visión personal, que como tal genera nuevas posibilidades interpretativas. Diré que solo es quizás la preocupación de ennoblecer el gesto y la frase, ahora expresiones vigiladas, no naturales, no fluyentes, y habrá sido esta vigilancia lo que permitió decir cosas un poco más inteligentes, un poco más atentas, un poco más próximas, y por eso, probablemente personales en definitiva. Si así es, gran desconfianza merece la espontaneidad, y trabajados flores merecería el artificio. Ese no obstante arte, artefacto, y como se dice en el Alentejo, o se decía en los tiempos en que también esto se decía, artemajes, que enseguida se ve que es manera popular de designar las artes mágicas. ¿O sería mejor arte de imágenes? Como aún no he olvidado del todo que soy pintor, me place esta hipótesis final, la de llamar artemajes a la pintura. Cuánto más hermoso es el nombre de artemagista que el de pintor. Roberto Batista se acerca a la obra de José Saramago desde una dialéctica propia, que se reconoce cercana en muchos aspectos a la obra y pensamiento del escritor portugués. Reflexiones, meditaciones e ideas que tanto por boca de sus personajes como de la suya propia reflejan su sentir acerca del mundo y del ser humano que lo habita, del conflictivo pasado, el acelerado y reflexivo presente y el ausente futuro. Saramago consideraba sus novelas como ensayos con personajes. Esta es la idea que sostiene su proyecto plástico. Sus personajes hablan tanto o más para sostener argumentos generales acerca del sentido de la existencia y del papel del ser humano como temporal habitante del planeta, como para darle continuidad al hecho narrativo. Estos textos pasan entonces a formar parte de un nuevo elemento reflexivo
que trata de dar homogeneidad a la obra plástica en base a la constancia de ciertos aspectos gráficos que sustentan dicho eje conceptual. Todo ello, junto a la obra plástica que le aporta corporeidad, conforma una narrativa sin personajes. En este sentido, son los axiomas generales, las consideraciones genéricas sacadas del propio contexto narrativo, las que sustentan, reafirman y proyectan las argumentaciones y la narrativa pictórica, que lo fundamental siempre ha estado presente en su trayectoria artística. Pensamientos sueltos que, como lentas gotas de agua, pausadamente, caen en un recipiente que con el paso del tiempo apenas logra variar su nivel, o lo que es aún peor, parece que en los últimos tiempos las pérdidas, por mucho que el goteo se acelere, se multiplican y comenzamos a ver el recipiente medio vacío. Ahora, palabras que de un modo soterrado, volátil y esquemático, siempre han estado presentes, en forma de líneas, colores y texturas, salen al exterior, plenas de fuerza y coherencia, sugerentes y profundas, en la voz de Saramago, acompañando y dando sentido a las que decidieron convertirse en imagen, extraídas de sus obras El Evangelio según Jesucristo, Manual de Pintura y Caligrafía, Ensayo sobre la ceguera, El Cuaderno, El año de la muerte de Ricardo Reis y La caverna. A partir de un cuaderno que sus cuñadas le regalaron a su llegada a Lanzarote, a fin de que notara los aconteceres diarios, Saramago comienza a escribir lo que él concibió como una larga carta, que escribe a los amigos, a los lectores y a todos aquellos que lo quieren. Surge así Cuadernos de Lanzarote, motivado también por el hecho de tener que abandonar su tierra y la necesidad de retener el tiempo. Las reflexiones presentes en estos cuadernos acerca de la pintura, de la labor del pintor o creador, del paisaje pensado, imaginado y sentido, guían la obra de Silvia Ramos, hasta confluir con aquellos conceptos propios, asociados por una parte al paisaje de esa isla que tanto admira y bien conoce, y por otra a una idea de paisaje como algo en continua transformación, un espacio confuso, sin apenas detalles e indeterminado. Un ambiente interrogativo sin respuestas posibles, porque las preguntas, apenas enunciadas, pierden todo su sentido. En medio de la presente nebulosa, el paisaje aparece fragmentado y global, como postales de un mundo perdido en su afán de progreso, y cuyas referencias textuales navegan en medio de un discurso que el paso del tiempo fortalece, al tiempo que son reflejo de la sordidez e irracionalidad social.
El viaje del elefante parte de un dato histórico: el regalo de bodas del rey portugués João III a su primo, el archiduque de Austria, de un elefante hindú, que desde hacía 2 años tenía en Lisboa, un tanto abandonado, y la aventura que supone el traslado de semejante comitiva cruzando media Europa hasta llegar a Viena. Con buenas dosis de humor e ironía, por momentos llega a ser hasta grotesco. El injusto y humillante final de Salomón, así se llamaba el elefante, al que una vez muerto le cortaron las patas delanteras, que serían usadas como recipientes para guardar bastones, fue el detonante para escribir esta historia como metáfora de la vida humana. Desde los confusos presentimientos iniciales, a los que solo el lenguaje de las formas y los colores puede dar sentido, entre la reflexión de un viaje caprichoso, la ironía y las flaquezas humanas, entre pasos oscilantes, recuerdos, itinerarios estéticos, entre la recta y la curva, entre la vertical, la horizontal y la oblicua, entre la pincelada y el collage, el viaje que se encuentra y en el que se sumerge Pedro Reidel le produce la inquietud de conocer cómo Salomón recorría Europa por empeño de unos y acciones absurdas de otros. Andar el camino con esas enormes patorras, una trompa descomunal, unas inmensas orejas y con una mirada triste pero severa, plantea una interpretación que fuerza el diálogo entre manchas, líneas y textos, reflejando la dignidad de un animal fuerte y honrado en su trabajo. Gloria Díaz articula su obra en base a 3 cuentos y una novela de Saramago, no como ilustradora, sino como una imaginaria renovadora en unanimidad con el Premio Nobel portugués, interpretando y plasmando aquellas imágenes que, tras sus lecturas, se fueron gestando y agolpando en su mente, transfigurando los personajes y ahondando en sus condicionantes psicológicos, los sentimientos, luchas, vivencias, algunas agónicas, escenificaciones, espacios y gestos, siempre a través de una mirada interior, en la que se relaciona realidad y ficción. Centauro, ese ser mitológico, mitad animal y mitad hombre, que refleja nuestras contradicciones, el enfrentamiento entre los deseos del animal y la racionalidad del ser humano, que no logran hallar un punto medio, un punto de entendimiento. Una criatura que muestra lo que hay de animal en el hombre y lo que quizás habite de hombre en el animal. Este es, en palabras del propio Saramago, el relato que, de no haber escrito ningún otro, le habría permitido abandonar esta vida satisfecho, por saber que había hecho algo que verdaderamente merecía la pena.
Reflujo narra la historia de un rey que odiaba la muerte y en su deseo de alejarla de la vida diaria de los habitantes del país, decide eliminar todos los pequeños cementerios que estaban esparcidos por su territorio y crear una especie de no lugar en el centro del país. Pronto, en su interior, se comenzarán a reproducir las diferencias de clase que existen fuera de sus muros. Todos los nombres surge tras constatar que el hermano mayor del escritor, que murió a los 4 años cuando él tenía 2, según los registros, seguía vivo. Así, Don José se introduce en los archivos para destruir el papel donde se declara que la mujer desconocida ha muerto y de este modo mantenerla con vida. Penetrar en la oscuridad de los archivos es como bajar a los infiernos, con el tobillo atado con el hilo de Ariadna para poder regresar. Silla surge a partir del hecho real que ocasionó el fin de la dictadura de Salazar en Portugal. En verano de 1968, el dictador sufre una violenta caída al ceder las patas de una silla sobre la que se dejó caer. El golpe recibido en la cabeza lo dejó momentáneamente inconsciente y a la postre incapacitado para las tareas de gobierno hasta su muerte 2 años más tarde. De esta caída, Saramago levanta un cuento con tintes sádicos, más de 20 páginas narrando la caída de una silla que por momentos parece erguirse de nuevo para reanudar su descenso, para que todos tengamos el placer también sádico de asistir al principio del fin del dictador.